Para dar inicio a nuestro primer panel titulado Los cuidados, una perspectiva legislativa, presentamos a las panelistas que nos acompañan. Marta Herrera González, secretaria de Igualdad e Inclusión. Patricia Mercado Castro, senadora de la República por Movimiento Ciudadano. Amalia Dolores García Medina, diputada federal por Movimiento Ciudadano. Tabitha Ortiz Hernández, diputada local por Movimiento Ciudadano. Y cedemos el uso de la palabra a la moderadora de este panel, Tania de la Garza Navarrete, coordinadora de gestión institucional, Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenos días a todas y a todos. En serio es un placer estar en este panel por varias razones, pero la principal porque estamos hablando de cuidados. Y siempre cuando hablamos de cuidados es generalmente algo privado en nuestra familia, y ahora tenerlo en un espacio público donde se reconoce la importancia de cuidar, de ser cuidado y de autocuidarse, siempre es un momento de celebración. Les agradezco a las tres mujeres, bueno, a las cuatro, hay muchas aquí, pero las que van a estar aquí en el panel conmigo, que nos acompañen, y reconocemos el esfuerzo del Gobierno de Nuevo León, encabezado por la Secretaría de Inclusión y de Igualdad, por tener estos espacios de reflexión, pero sobre todo espacios que anuncian el gran trabajo y la posición del Gobierno del Estado de contar con un sistema estatal, de reconocer que se necesita un sistema de cuidados estatal. Yo vengo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que principalmente lo que nosotros promovemos es la movilidad social. Y en ese sentido, el sistema de cuidados es una gran herramienta para promover la movilidad social, especialmente de las mujeres. Y por eso es que tener un espacio, después de haber firmado el sistema, el decreto de la Comisión Intersectorial, que por supuesto visibiliza que el Gobierno del Estado reconoce la importancia de los cuidados como un tema transversal, donde no solo es una secretaría, sino son varias secretarías que están atendiendo el tema, pero también reconoce que este sistema debe de ser basado en una alianza con el Poder Legislativo, alianza con la academia, con las organizaciones de la sociedad civil y también con el sector empresarial, que se vuelve una oportunidad desde el punto de vista de la economía de cuidados, no solo para generar espacios de empleo y de interacción económica, sino también un espacio de reconocimiento a la labor que hacemos las mujeres en diferentes ámbitos. En ese sentido, partir de un sistema que tenga reglas claras, donde las responsabilidades y los roles estén completamente delineados y que quede clara la obligación del Estado de promover, garantizar el derecho al cuidado, es por eso que este panel es tan importante. Y tengo conmigo a tres mujeres que llevan años, muchos años de lucha para poner en la agenda pública este tema tan importante. Presento primero a Tabitha. Tabitha es una diputada local por Movimiento Ciudadano, pero que sin duda tiene una trayectoria amplia en la promoción de los derechos de las mujeres, especialmente desde la sociedad civil, pero que también ha trabajado incansablemente por mantener y por promover los derechos e igualdades entre mujeres y hombres. Amalia es diputada federal y sin duda tiene una gran trayectoria, no solo en lo legislativo, sino también en lo ejecutivo. Sabe lo que es y lo difícil que es promover políticas de igualdad, y por lo tanto también toda su trayectoria nos va a ayudar mucho en esta reflexión. Y por último, Patricia. Patricia también es una mujer que lleva
años incansablemente luchando para promover los derechos de las mujeres, desde la sociedad civil, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Legislativo. Y por eso es que la experiencia y trayectoria de estas mujeres nos van a tener los próximos 40 minutos muy pendientes de cuál es el avance en términos legislativos sobre el sistema de cuidados. Entonces, iniciamos contigo, Pati, si te parece bien, con 2 preguntas. Van a tener 8 minutos. Aquí tenemos un reloj bien bonito, no sé si es posible que nos lo pongan cada 8 minutos para no tener que interrumpir a nuestras panelistas. Y es con 2 preguntas para empezar a provocar la reflexión. ¿Por qué es importante contar con una legislación alrededor del sistema de cuidados y cuáles son las características que deberían de tener el sistema? Pati, adelante. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias, secretaria Marta Herrera, por la invitación, y bueno, pues a todo el gobierno de aquí de Nuevo León, que se está comprometiendo y que ha firmado esta integración a la Alianza Global. Esta es una agenda, pues si bien lleva ya quizás 10 años, un poco más, de una discusión internacional sobre la necesidad de tomar la responsabilidad de los cuidados de los vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas enfermas y personas con discapacidad. Digamos, es en este momento pues se va, ¿no?, como revolucionando la discusión sobre ese tema, y es muy importante pertenecer a esta alianza, porque finalmente pues a partir de las experiencias que vayamos teniendo en los diferentes países, sobre todo en América Latina, podemos ir acelerando el paso, equivocarnos menos, ¿no?, porque ya conocemos experiencias exitosas y experiencias que en realidad no dan resultado. Y además también es importante porque, digamos, legislar, o sea, ¿qué es legislar? Finalmente es construir acuerdos sociales, ¿no?, nuevos acuerdos que se plasman en una ley, y todos estamos de acuerdo que ahora vamos a funcionar de esa manera, y las leyes pues siempre se van, digamos, van cambiando, porque vamos cambiando también las dinámicas sociales, van cambiando los valores que nos mueven, ¿no?, van cambiando contextos, situaciones que nos hacen efectivamente tener nuevos acuerdos plasmados en una legislación. Y esto, el sistema nacional, o sea, toda la política de cuidados de los vulnerables, pues finalmente trastoca, y es muy importante porque trastoca la división sexual del trabajo que digamos, que todavía, ¿no?, que todavía por supuesto está ahí muy, muy dura, muy presente, que se niega, digamos, a terminar de no ser así como vivimos en nuestras sociedades de aquí en México. Vulnera esta división sexual del trabajo, ¿no? Por un lado, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que sobre todo realizamos las mujeres, y por otro lado, el trabajo, digamos, productivo, remunerado, que está, digamos, destinado para los hombres. Y a partir de ahí, pues todo lo que implica, ¿no?, lo masculino y lo femenino, y cómo se ha construido esto culturalmente. Y ahí pues nos ha ido mal a las mujeres, en realidad, nos ha ido peor, digamos, a las mujeres, porque además conquistamos, ¿no?, conquistamos desde el siglo pasado nuestro derecho a la escuela, nuestro derecho al trabajo, todos los derechos los conquistamos, pero finalmente pues seguimos encargadas de estas tareas casi exclusivamente, y por lo tanto el INEGI dice las mujeres son pobres, pero son pobres de tiempo. Ahí todas tenemos esta pobreza de tiempo por encargarnos de los cuidados. Y entonces, en términos legislativos, en el primer Congreso Paritario, que fue la legislatura 64, en la Cámara de Diputados, Diputadas, que hubo una alianza alrededor de 150 legisladoras de las diferentes bancadas, pues hicieron la gran propuesta reforma constitucional, el artículo 4, para reconocer el derecho al cuidado, el derecho de quienes cuidan y la distribución de las responsabilidades de cuidado entre los hombres, las mujeres, el sector privado y sobre todo las comunidades, y sobre todo la responsabilidad del Estado.
también se legisló en ese mismo artículo 4º constitucional el derecho al tiempo propio. Eso cambia totalmente las coordenadas, porque efectivamente las mujeres no tenemos derecho a ese tiempo, ¿no? Es decir, la sociedad construye a partir de cuando nacemos, construye para qué vamos a hacer, cuál es nuestro destino, cuáles son nuestros objetivos en la vida y en qué vamos a usar el tiempo. Y vamos a usar el tiempo en los cuidados. Entonces, finalmente hay esta gran reforma constitucional, llega al Senado, esta se hizo en el 2021, llega al Senado y bueno, pues ahí en el Senado pues nos ha agarrado, digamos, con la imposibilidad de construir un acuerdo para que esta reforma constitucional sea un hecho, ¿no? Que además es muy importante porque es muy importante en el sentido de que si votamos en el Senado la reforma constitucional con cambios o sin ellos, luego se va otra vez a todos los estados de la República y se hace un gran acuerdo. Esa es la importancia de tener una reforma constitucional, porque finalmente no es algo que se impone, sino se discute en todos los congresos locales, por lo menos en 17 tienen que decir que sí, y entonces sí, nuestra constitución cambia y tendríamos este derecho al cuidado. Si tú legislas un derecho, ¿quién es el responsable de que las personas podamos acceder a este derecho? El Estado con sus instituciones, ¿no? Y por eso la discusión sobre los dineros, por eso la discusión claro que los derechos cuestan, ¿no? Pero finalmente si acordamos un nuevo derecho, pues efectivamente el presupuesto público tiene que reflejar, ¿no? en sus partidas, digamos, el acceso a ese derecho, ¿no? Y ya se ha dicho, ¿no? Que tampoco es tan tremenda, digamos, la inversión que se tiene que hacer, pero si necesitamos una reforma fiscal para garantizar que el derecho al cuidado no es un derecho responsabilidad de las mujeres, sino responsabilidad del Estado, pues hay que entrarle. Y esa es una pregunta que seguramente nos vamos a tener que hacer y vamos a tener que construir alianzas también para una reforma fiscal, para muchas cosas, ¿no? Incluso aquí desde Nuevo León, ¿no? Se está hablando de un nuevo pacto fiscal por muchas razones. Tenemos que discutir la fiscalidad de nuestro país y también ahí entra efectivamente este reconocimiento. Después, independientemente de la reforma constitucional o no, se reforma también el 73 que dice, ¿no? la Constitución que le da permiso al Congreso, le da el mandato al Congreso de la Unión para que haya una ley general para un sistema nacional de cuidados. Independientemente de la reforma constitucional, avanzamos porque finalmente hay muchos derechos donde te puedes colgar, digamos, para por qué la necesidad de esta ley general del Sistema Nacional de Cuidados, sobre todo el primero constitucional que reconoce los derechos humanos de todas las personas y en ese sentido, pues el de los de las mujeres. Entonces, hacemos legisladoras, senadoras de las diferentes bancadas parlamentarias con una relación muy cercana con mujeres y con ONU Mujeres, para tener una propuesta legislativa para un sistema nacional de cuidados. Entonces, y esto es, primero, efectivamente define lo que es y lo que no es, ¿no? Hay cosas que no son, estamos hablando del sostenimiento de la vida finalmente, ¿no? Entonces, ¿qué son? ¿A qué población va dirigida? ¿Qué es esta población que necesita cuidados, independientemente de que todos, digamos, en algún momento de nuestra vida, de nuestro día, de nuestra historia, hemos necesitado esos cuidados, hemos estado enfermas, entonces vamos al sistema de salud, hemos ido a la escuela, vamos al sistema de educación, porque finalmente también además, sobre todo la OIT, ¿no? ha ampliado su definición de trabajo y parte de su definición de trabajo es efectivamente aquellas actividades para el sostenimiento de la vida, son considerados también trabajos. Entonces, finalmente desarrollamos esta propuesta, una primera propuesta legislativa de lo que sería un sistema. Aquí ya se dijo en las intervenciones en la inauguración, y termino con eso, digamos, ya se ha dicho que primero necesitamos saber, ¿no? A partir de saber,
construimos el futuro, necesitamos saber. Hemos tratado, o investigadoras académicas, ¿no? Decir, a ver, ¿cuánto está invertido en Nuevo León? ¿Cuánto está invertido en Jalisco, en Tamaulipas y tal para cuidados? Aunque no le llamen cuidados, la información es bien difícil de adquirir. Entonces, formar estos sistemas estatales van a ser muy importantes porque ya hay una inversión en cuidados. La cuestión es cómo cómo tomas esa información, qué inversión hay, qué se está haciendo, con qué calidad se está haciendo, si hay, digamos, desniveles, ¿no? Los pobres, pues ahí servicios de cuidado para pobres y los otros servicios de cuidados para clases medias, y, ¿no? O sea, qué desigualdades estamos teniendo en esta cuestión. Entonces, esta propuesta legislativa finalmente tiene el objetivo de sacar los cuidados de los hogares. Lo que necesitamos es sacar los cuidados y por eso, ahora sí termino, es bien importante la participación incluso aquí de los presidentes municipales. Una acción, una infraestructura para cuidado de niños, ¿no? En Guadalajara hay una guardería para hijos e hijas de policías, mujeres y hombres, 24 horas, 7 días, y es una política, es una inversión, es una guardería, que creo que van a abrir otra, ¿no? Porque efectivamente las policías pues no tienen horarios y necesitan dejar a sus hijos a veces en la noche. No les sirve una guardería de 8 a 2 de la tarde, les sirve una de 24 horas. Y así como políticas locales que nos vayan dando, ¿no? Qué tipo de infraestructura del cuidado podemos dar a partir de la información demográfica que tenemos de nuestro municipio. Hay más viejos, hay más jóvenes, hay mujeres de tal y cual, qué onda con las personas con discapacidad. Tenemos toda esa información, el INEGI tiene esta información y a partir de eso podemos generar esas políticas concretas independientemente de este sistema nacional que por supuesto seguiremos trabajando para tener los recursos necesarios, para hacer la reforma constitucional y empezar, digamos, a hacer, digamos, una sociedad más justa en el sentido de que provee a sus mujeres, a sus hombres, a toda la población a la posibilidad, digamos, de desarrollarse, de acceder a sus derechos sin estar anclados en estos trabajos que, como decía, son responsabilidad del Estado, no son responsabilidad de las mujeres. Gracias. Muchas gracias, Pati. Yo creo que varias de las cosas que dijiste, creo que vale la pena enfatizarlos. Este tema del acuerdo, o sea, tener una legislación que haya pasado esta propuesta de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, es que hay un acuerdo sobre que los cuidados son importantes, sobre que deben de ser a cargo del Estado y sobre que tienen que salir de las familias y recaer menos en las mujeres. Y en ese sentido, yo creo que ahora queremos saber también la otra parte que pasó en la Cámara de Diputados y también, sí, Amalia, nos puedes contestar las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la iniciativa de la Política Nacional de Cuidados y desde tu perspectiva, cómo impacta tener una legislación federal o no a los estados, que ya Pati nos dijo un poco, pero creo que también tu punto de vista puede enriquecer la discusión? ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias. Yo agradezco muchísimo que haya esta iniciativa, a Marta, al gobierno de Nuevo León, a los alcaldes, que estén interesados en conocer de qué se trata, con qué se come, de qué estamos hablando. Decía el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que la desigualdad no es inevitable. ¿Qué quiere decir? Que la desigualdad se puede acabar. ¿De quién depende que la desigualdad se termine? De las personas tomadoras de decisiones y también de la sociedad civil, de quienes aporten desde la academia. Eso que hemos llamado en el feminismo, Pati, yo y muchas de las que estamos aquí, el triángulo de hierro. Si trabajamos juntas y juntos en una iniciativa que cambie la vida de las personas, podemos lograrla. A muchas, las que estamos en el ámbito legislativo, con otros lo hacemos, pero tiene que tener un enfoque en el que se incluya a todos los tomadores de decisiones, quienes están en los gobiernos federal, estatales, municipales, las empresas, las familias, la sociedad. Yo diría que cuando hablamos de los cuidados, no estamos hablando de una política social más. Esto hay que subrayarlo.
No se trata de otra política social, se trata con mayúscula de la gran política social. Y precisamente en el estado de Nuevo León, yo pondría por delante un concepto que, y lo digo con toda la responsabilidad, sin intentar partidizarlo, que ha impulsado Movimiento Ciudadano. Lo que queremos construir es un auténtico estado de bienestar, pero los estados de bienestar, como funcionaron, como trabajaron el siglo XX en el mundo, ya no dan, ya no resuelven. Necesitamos otra visión de estado de bienestar que tenga que tenemos que construir un paradigma distinto. Y en este sentido, como le ha llamado el movimiento feminista y también la CEPAL, ONU Mujeres, necesitamos construir un estado de bienestar con un cuarto pilar. Y yo creo, y por eso es que he puesto el acento en la Cámara de Diputados en una iniciativa que presenté y que creo que va a tener consenso y que finalmente se aprobará, una reforma a la Ley General de Desarrollo Social, es que necesitamos construir un estado de bienestar cuidador. Ponerle ese adjetivo, un estado de bienestar cuidador. Lo que hoy tenemos no basta, porque lo que hoy tenemos es un estado, el Estado mexicano, y es lo que teníamos, que hace transferencias, pero eso no impacta en el gran tema que yo mencioné al principio, que es el de la desigualdad. No impacta. A una mujer le pueden hacer una transferencia y está bien. En el Estado de México implementaron el apoyo, los salarios rosa, creo que les llamaban. El presidente de la República lo que dice es, pues ahí están las madres de familia y los abuelos que cuiden, les vamos a transferir recursos, les transfieren apoyos monetarios. Digo, no está mal, pero a la mujer la mantiene en lo que hemos llamado el terreno chicloso de las cuatro paredes de la vida privada. Y lo que queremos es que los cuidados, puesto que nos hacemos cargo de los cuidados mayoritariamente, sea responsabilidad del Estado, lo asuma la sociedad, se reparten las familias y las empresas participen. No ser, como yo digo, el seguro social de la sociedad. Las mujeres les resolvemos todo al Estado y a la sociedad con los cuidados, somos su seguro social. Y quedó clarísimo la importancia de los cuidados, como ya se dijo aquí durante la pandemia. Cerraron empresas, los negocios quebraron, la economía prácticamente se paralizó. ¿Qué es lo único que no cerró? La tarea de la reproducción de la vida y los cuidados. Las mujeres sostuvimos al mundo, la marcha del planeta, y tenemos que aprovechar esto que fue tan evidente para hacer este impulso de una nueva, de la gran política social, construyendo un estado de bienestar cuidador. En la iniciativa que yo presenté en la Cámara de Diputados, que insisto, no es, se respalda, por supuesto, en la iniciativa de reforma constitucional que fue aprobada, como bien decía Pati Mercado, por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero está congelada en el Senado, no ha avanzado. Y esta iniciativa que he presentado no se contradice. Puede ser que avance la reforma constitucional o se tarde, pero podemos avanzar en otros ámbitos. No podemos ni debemos esperarnos a que se apruebe la reforma constitucional. Y en la Ley General de Desarrollo Social lo que estamos planteando, también como ya se ha dicho, es que cuando se señala que se requieren enormes cantidades de dinero, es cierto que hay que hacer una reforma fiscal. Aquí Oxfam y Alejandra Haas seguramente hablará de eso con mucha consistencia, pero también en un inicio lo que se puede hacer es aprovechar las capacidades ya instaladas, lo que ya existe, porque lo que hoy hay es una separación absoluta. Por un lado trabaja educación, por otro lado está salud, por otro lado está el ámbito de trabajo y por otro la seguridad social. Tenemos que generar condiciones que racionalicen un encuentro entre todas estas áreas, porque cuando hablamos de las mujeres que estamos dedicadas al trabajo no reconocido, no remunerado, invisible en el hogar, efectivamente está perdiéndose una capacidad
en la generación de riqueza, porque la mitad del planeta no estamos ahí, no estamos participando, incluso las que están. Sacaba yo un dato del 1 de junio, hace unos cuantos días, 33% de las mujeres que están en una actividad productiva, asalariadas, tienen la intención de retirarse de ahí. 33% desean retirarse. ¿Por qué? Porque no les alcanza la vida, porque tenemos pobreza, carencia de tiempo, como ya se ha dicho, y requerimos que se reconozca eso en las políticas públicas, no solamente en la medición, que eso ya es un gran avance. México fue pionero, creo que fue, bueno, hace como 10 años aproximadamente, que empezaron, 20 años que empezó a medirse el uso del tiempo. Está la encuesta nacional sobre uso del tiempo, ahí tenemos los datos, ahí está la medición, pero ahora requerimos que se reflejen políticas públicas. También está la medición del valor de lo que aportamos, y hay una participación de México formidable. En Beijing, Clara Hussitman, entre otras, aportaron para que los gobiernos en las cuentas nacionales contabilizaran el trabajo, el valor del trabajo que se realiza en el hogar, y por eso hoy podemos decir que el trabajo que realizamos las mujeres en el hogar equivale alrededor del 27% del Producto Interno Bruto. Ya se mide, ya tenemos instrumentos para saber el valor económico, el tiempo que requiere. Ahora lo que requerimos es que esto se traduzca en políticas públicas, y por eso en la iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, de lo que se trata es de racionalizar capacidades ya instaladas, salud, educación, seguridad social, trabajo, porque por supuesto trabajo tiene que estar incluido, de tal manera que en las empresas se tome en consideración que tenemos las mujeres esta doble jornada, pero no queremos seguirnos haciendo exclusivamente responsables de la doble jornada. El Estado tiene que compartirlo efectivamente con políticas públicas, las familias tienen que compartirlo, la sociedad con cooperativas o con distintas instancias, y también las empresas. Yo entonces por lo pronto digo, efectivamente con Joseph Stiglitz, la desigualdad no es inevitable, pero requerimos una transformación de fondo de nuestra vida, de la sociedad, de la manera de ver al Estado, para que esa desigualdad que hemos vivido, sufrido las mujeres a lo largo de la historia, por fin cambie y entremos a una nueva etapa de la humanidad. Gracias. Gracias, Amalia. Especialmente de lo que nos reflexionas, quiero agregar, bueno, quiero enfatizar un punto, que es, no es una política social, es la política social. Y justamente coincido con eso por dos factores importantes. Casi todos los programas o políticas sociales que hacemos generalmente tienen que ver con mitigar un problema. Esta política aparte no solo mitiga, sino previene que las futuras generaciones puedan tener ese tiempo libre, ese tiempo propio que muchas de nosotros no tuvimos, y que no tengan este tipo de dejo el trabajo o dejo lo que hago porque tengo que cuidar. Y esto sí creo que vale la pena reconocer que en los esfuerzos que se están haciendo legislativamente, este enfoque es el que permea. Y por eso también quiero ahora darle la palabra a Tabitha, porque ya que vimos la parte federal, ahora esto cómo se puede reflejar en la parte local. Y en ese sentido, dado el contexto actual del Estado, ¿consideras que es factible lograr impulsar la legislación local de cuidados? ¿Y por qué sería importante que Nuevo León contara con una legislación de cuidados? Muchas gracias. Primeramente, agradecer el espacio que se me brinda, el ser parte de esta mesa en este foro. También agradecer a la secretaria Marta Herrera y reconocer el trabajo que ha estado haciendo en el Estado para brindar y mejorar la vida de las personas aquí en Nuevo León. Y pues bueno, saludar de una manera muy afectuosa a la senadora Patricia y a la diputada Amalia. Y obviamente, gracias, Tania. Y pues bueno, yo quisiera mencionar que voy a empezar por la segunda pregunta.
¿Por qué considero que es importante este sistema estatal de cuidados? Pues bueno, las estadísticas nos revelan la urgencia y la importancia de este tema. En Nuevo León, vamos a hablar de las estadísticas en Nuevo León. 885,000 personas son las que aproximadamente dedican su tiempo a la labor del hogar y al cuidado. De esas 885,000 personas, 836,000 son mujeres. Ahí estamos viendo la brecha, ¿verdad? La desigualdad que existe. Y de esas 85,000 personas, solo 101,000 personas reciben un salario remunerado por esas tareas del hogar, pero 84% no recibe atención médica y el 31% de ese salario que se les da, esa remuneración, no alcanza ni siquiera el salario mínimo. Entonces estamos viendo la urgencia. Estas estadísticas, estos números nos muestran que alrededor del 20% de la población de Nuevo León no tiene la oportunidad de recibir un salario por esas horas, que aproximadamente son 43 horas semanales que dedican a las tareas del hogar y al cuidado. Son alrededor de 2.3 más que los hombres. Y aparte de las estadísticas de las personas que dedican la tarea del hogar y también de los cuidados, vemos la parte de las personas que requieren cuidados. En Nuevo León alrededor de más de 2 millones de personas requieren cuidados. Estamos hablando de 1.5 millones de personas, niños sobre todo de 0 hasta adolescentes de 15 años que requieren cuidados. Hablamos también de alrededor de 700,000 personas adultas mayores que requieren cuidados y de 230,000 personas con discapacidad que requieren cuidados. Entonces es por ello que se requieren más de 800,000 personas que atiendan a estas personas que requieren cuidados. Entonces aquí estamos viendo la necesidad de atender a esta población, como lo mencioné, más del 20% de la población de Nuevo León, que no está recibiendo una remuneración, que no está disfrutando las oportunidades que el Estado otorga para que puedan desarrollarse de manera profesional, de manera laboral. Y compartí hace algunos momentos con Tania acerca de que también afecta el tema de salud mental, el tema emocional, dado que todas las horas que se dedican en el hogar y en la casa para el cuidado, también enfrentan el tema de ansiedad, de frustración, de no poder convivir tal vez con la familia, con amigos. Le comentaba también a Tania que yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos y mis hermanas me piden ayuda, auxilio, cuídame a los niños para poder ir al cine con mi esposo, para poder atender ciertas labores de sus trabajos. Entonces estamos viendo la urgencia en donde si se atiende esto, también estaremos atendiendo otros problemas, ¿sí? Y también apostándole a la prevención de salud mental, problemas también de violencia familiar, porque si por ejemplo la mujer le está dedicando tantas horas al cuidado, a la labor doméstica o del hogar, llega después el esposo y la mujer ya estresada, puede también ahí ocasionar problemas de violencia familiar. Y también al no encontrar un apoyo, un soporte de parte del Estado, que ahorita voy a hacer o enfatizar que aquí en Nuevo León se está trabajando mucho para poder atender a estas personas que dedican su vida al cuidado. Si no se encuentra un apoyo por parte del Estado o por parte de la familia, pues también deciden tal vez hacer acciones delictivas para poder conseguir tal vez el dinero, para poder mantener a la familia. Entonces, por eso es urgente este tema, es urgente y es necesario atenderlo en Nuevo León. ¿Qué está pasando en el Congreso de Nuevo León? Bueno, y creo que es factible, yo creo que sí es factible, pero se tiene que trabajar en conjunto, como ya lo han mencionado, trabajar el Estado, trabajar en lo legislativo, ¿sí? Trabajar con las organizaciones civiles, el buscar impulsar
y reconocer aún más o visibilizar aún más el trabajo de las personas cuidadoras. Que como sociedad presionemos al Congreso del Estado, también presionemos al Ejecutivo para que tomen este tema en serio y se puedan hacer los acuerdos. Como ya lo han platicado mis compañeras tanto en el Senado como en la Cámara Federal, existen esas barreras que están deteniendo esta legislación a nivel nacional. Y es cierto, aquí en Nuevo León lamentablemente estamos en un momento complicado hablando políticamente, y esto ha detenido ciertos temas, legislaciones, pero también tenemos ejemplo de legislaciones o de temas en los cuales nos hemos coordinado y hemos tenido acuerdos para sacar adelante iniciativas o reformas relevantes para el Estado. Por ejemplo, hay en el Estado, y bien lo mencionaba la titular de Amara Nuevo León, Mariana Rodríguez, tenemos ya diferentes programas que yo aquí reconozco al gabinete, reconozco a Marta Herrera por los trabajos que se están haciendo. Por ejemplo, ya tenemos en el Estado apoyos para mujeres que son jefas de familia. Tenemos también asesoría sobre crianza, apoyo económico mensual a personas que cuidan a niños de 0 a 6 años. Tenemos también apoyos para personas con discapacidad. Está un programa tan bonito que me encanta, que es la atención integral, la cobertura integral para niños y niñas y adolescentes que padecen cáncer. Este programa para mí es un ejemplo muy, muy significativo, porque Nuevo León y Jalisco son los que están llevando a cabo este programa, dado, como ya lo sabrán, lamentablemente hace algunos años se quitó el apoyo federal para este tema, y el gobierno de Nuevo León, el Ejecutivo, decidió otorgar presupuesto, en el cual el Congreso aprobó ese presupuesto el año pasado para que se realizara este programa. Ahora, es importante recalcar que sí, ahorita el gobierno del Estado tiene esta cobertura y esta buena voluntad de hacerlo. Se puede cambiar en algunos años la administración y puede desaparecer este programa. Por eso es importante también respaldarlo en la ley. Hace algún año la bancada a la cual yo pertenezco presentamos una iniciativa en el Congreso para que este programa fuera ya ley. Pasó un año, no se ha dictaminado, lo volvimos a presentar, pero ahora con el respaldo de todas las bancadas del Congreso del Estado. Entonces esta iniciativa ya está firmada por todos y estamos pronto a dictaminarlo y aprobarlo en el Congreso del Estado para que ya sea ley y ya no queda voluntad este programa de un gobernador o gobernadora próximo. Entonces este es un ejemplo de lo que se tiene que hacer con este sistema. Reconocemos que ya se está haciendo trabajo por parte del Ejecutivo, pero tenemos que respaldarlo en el Legislativo. Tenemos que dejarlo ya como ley para que no quede voluntad de gobiernos próximos, de gobernadores, gobernadoras próximas. Y en el Congreso del Estado ya se está asomando la inquietud o la importancia de este tema. Ya se está demostrando el interés por parte de diferentes bancadas. Un ejemplo, hace algunas semanas se aprobó una iniciativa a la Ley de Salud para poder capacitar y dar apoyo psicológico a personas que cuidan a personas con Alzheimer. También se aprobó otra iniciativa para que se le brinde apoyo a los tutores, madres o padres que tienen trabajos nocturnos y que no tienen cómo dejar a sus niños y niñas en resguardo. Y también un exhorto, un llamado, que yo sé que ya lo está haciendo el Ejecutivo, pero se aprobó hace algunos meses un llamado para que el Ejecutivo pudiera fortalecer o crear programas y apoyos a personas cuidadoras de personas con discapacidad y de adultos mayores. Entonces está el interés ya en el Congreso del Estado. Yo creo que poniéndonos de acuerdo con el respaldo de la sociedad civil, con el respaldo de la legislación federal,
que confiamos que va a suceder y que vaya permeando a los estados, se va a lograr esta legislación también local para el sistema estatal de cuidados. En ese sentido, yo quiero manifestar mi apoyo y compromiso a la secretaria Marta Herrera para que podamos impulsar estas reformas en el Congreso del Estado. Yo sé que contamos con toda la bancada a la cual pertenezco y claramente hacer un llamado a todas las asociaciones que el que ustedes estén aquí demuestra el interés que tienen para poder llevar esto a la legislación local y que quede ya respaldado para futuras generaciones. Gracias. Muchas gracias, Tabita. Aquí muchos puntos de los que planteas quisiera retomar, pero voy a dar espacio para preguntas y respuestas, entonces para que las vayan formulando aquellas y aquellos que quieran participar. Pero retomo creo que 3 puntos importantes que señalaste. El tema es, ahorita el contexto de Nuevo León está de tal manera que aunque complejo, pareciera que existe una gran oportunidad para tener una legislación local. Y en ese sentido, la participación de la sociedad civil para fomentar y garantizar la demanda de un sistema de cuidados es crucial, ¿no? Hace rato decías, antes como que nos quedábamos muy tranquilos de que si ya estaba en ley, permanecía, pero creo que si hemos aprendido algo en los últimos años, es que necesitamos más que ley. Necesitamos una sociedad civil activa que esté constantemente exigiendo al Estado la posibilidad de garantizar, de proveer el ejercicio de los diferentes cuidados. Y en este sentido, el derecho al cuidado, que no solo, como bien lo dices, no es solo de las personas que se cuidan, que requieren cuidados especializados, como son las personas con alguna discapacidad, adultos mayores, infantes, sino también el cuidado de quienes cuidan, que somos las mujeres, en su gran mayoría. Pero también realza el tema del autocuidado, y por eso es que una legislación y muchas de las organizaciones hemos señalado la necesidad de ver esas 3 vías dentro de una legislación. Con eso les agradezco muchísimo sus 3 participaciones y levanto, solo 10 minutos, estoy pensando 3 preguntas para aquellos o aquellas que quieran participar. Entonces, si nos pueden ayudar con los micrófonos, aquí veo 1, 2, ¿alguien más? Ay, perdóname, 3, acá estoy, perdonen, adelante por favor. Les agradeceré las preguntas puntuales justo para dejarle a las 3 panelistas que puedan contestar, por favor. Ya. Nombre, por favor, y de dónde nos acompañas. Hola, yo soy María Ángel García Ramos, soy la actual presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad del Estado y también directora ejecutiva de Women Enabled International. Mi pregunta aquí es, ¿cómo asegurar que desde la parte legislativa podamos tener no solo perspectiva de género, sino también perspectiva de discapacidad, como con una visión interseccional? Lo digo porque justamente vengo de las conversaciones en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y desde la comunidad con discapacidad hay como un, diría yo, pequeño recelo o miedo al tema de los cuidados, porque en el pasado, en el nombre del cuidado, las personas con discapacidad han perdido la capacidad jurídica y hay como una línea muy delgada. Entonces yo creo firmemente que obviamente tenemos que construir un sistema estatal de cuidados, pero claramente con la perspectiva del apoyo. Y entonces, ¿cómo nos aseguramos que la discapacidad, la perspectiva de la discapacidad, que no solo ayuda a la comunidad con discapacidad, sino a adultos mayores y otras personas, pueda ser parte de las discusiones o del análisis dentro de lo que se va a legislar, obviamente, para tener un sistema que verdaderamente responda y que tengamos muy presente el tema de capacidad legal y capacidad jurídica? Es súper delicado en este contexto. Muchas gracias. Vamos con voy a tomar las otras preguntas para que tengan luego tiempo. ¿Sale? Allá, por favor. Mira, allá ella alza la mano. Sí. Y ya luego paso para acá. Muchas gracias. Yo creo que es un espacio muy bueno en donde yo creo que organizaciones de la sociedad civil, como la que me toca representar el día de hoy, mi nombre es Mayra Martínez de Supera AC, y
Yo creo que voy a tratar de ser muy puntual porque hay muchas cosas que me interesa en este tema. La primera que me llama la atención es que en el panel como que me faltan hombres en este tema de cuidado. Creo que cuando hablamos de igualdad de género, regularmente olvidamos la otra parte y la participación de los hombres en el tema de cuidado. Si bien es cierto, como diría Amelia Valcárcel, las mujeres estamos educadas para el tema de cuidado, no podemos olvidar y no podemos no incluir a los hombres, y creo que es importante este tema. Hay una autora que se llama María Cristina Rabasola y tiene tiene un término que es el doble ciego, y a veces de forma muy sencilla cuando hablamos de este término del doble ciego es a veces no vemos que no vemos. Y cuando hablamos de temas de cuidado es sumamente complicado. Nosotras que estamos a cargo del cuidado de los demás no vemos como todas estas situaciones que están externas. Mi pregunta muy puntual es, a nivel estatal, ¿cuál es la estrategia para temas de cuidado? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Qué instancias estatales, federales van a estar incluidas? Porque regularmente se incluye la que es de cajón, como es el sistema DIF, pero ¿cuáles son las estrategias puntuales en las que se va a legislar? ¿Cuáles son las instancias de gobierno que van a estar incluidas? ¿Cómo va a participar las organizaciones de la sociedad civil? Y yo creo que un tema que siempre se nos escapa son justamente la iniciativa privada. Me ha tocado trabajar muchos temas en el tema de violencia de género, y un ejemplo muy puntual, las denuncias. Regularmente las mujeres no dan seguimiento a denuncias porque en el trabajo no las dejan salir para dar seguimiento a una denuncia, no tienen con quién dejar a sus hijos o a sus hijas para ir a dictámenes médicos, a dictámenes psicológicos. Entonces, ¿cómo va a participar o cómo se va a incluir en estas legislaciones a la iniciativa privada? Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. A ver. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Mi pregunta es muy puntual. México ha ratificado la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores. ¿Esto cómo va a contribuir para poder avanzar en esta responsabilidad del sistema de cuidados y el compromiso de los mecanismos de seguimiento? Muchísimas gracias de verdad y felicito a la secretaria Marta Herrera por esta organización. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos una pregunta más? Porque creo que por aquí habían, pero a lo mejor me equivoqué, si no, sí, así. Creo que es un poco un corolario de lo que preguntó la compañera Odil Cortés. Buenísimo. De integrarse. Ley Federal del Trabajo, ¿no? O sea, justo creo que hay que modificarla al mismo tiempo. Entonces, ¿qué se está considerando modificar ahí para que justamente la iniciativa privada, ¿no? haga el cambio y no nada más los dejemos en política pública? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, si quieren, hacemos una ronda en el mismo orden para ir contestando. Bueno, sí me parece muy importante la participación, digamos, tanto de organizaciones de sociedad civil como las personas con discapacidad, pues para ver cualquier tipo de tema, es decir, cualquier alerta que necesitemos tener cuando establecemos esos sistemas a nivel local, municipal, estatal y por supuesto federal, porque pues la idea es totalmente al revés, ¿no? O sea, sí es generar una política de cuidados que le den autonomía a las personas, ¿no? En este caso a las personas con discapacidad. Por ejemplo, una de las cosas que se ha discutido es, y que algunas organizaciones lo han planteado, es no hablemos de cuidados para las personas con discapacidad. Lo que necesitamos algunas es asistentes personales, es un puesto de trabajo, ¿no? Entonces no son cuidadoras, así sea la mamá, o sea la tía, o sea tal, lo que necesitamos es un asistente personal durante tantas horas del día, y eso implica, pues, la remuneración. ¿Quién va a poner la remuneración de ese asistente personal? Puede ser la propia familia,
quien pague a ese asistente, pero también hay otros países donde se forman cooperativas o empresas, digamos, sociales, que son las intermediarias entre los recursos del Estado. En lugar de darle los recursos a la persona con discapacidad, se las dan a estas organizaciones capacitan a los asistentes personales y van a dar, digamos, el servicio a partir de estas. Entonces, yo sí creo, o sea, si estamos diciendo que el cuidado salga de los hogares y se vuelva un trabajo remunerado, con certificaciones incluso en términos de los conocimientos o lo que se necesita saber para el cuidado o estas asistencias personales, es precisamente para lograr autonomía, ¿no? Pero si hay algún elemento, ¿no?, que esté ahí haciendo ruido sobre el tema de que puedan perder su capacidad jurídica o legal, me parece muy importante tomarlo en cuenta y hacerlo. El tema de los hombres, ¿no? Sí, yo creo que, es decir, sí tenemos que hablar. O sea, yo aquí, bueno, aquí estuvieron presidentes municipales, el gobierno se está comprometiendo con este tema. Como ha sido más un tema nuestro de las mujeres, pues claro que lo estamos discutiendo las mujeres, pero necesitamos las alianzas con los que tienen el dinero, con los que tienen las empresas, con los que tienen el poder político, para poder establecer este tipo de políticas. Una política de cómo entran los hombres y el sector privado son los permisos paternos, ¿no? Precisamente salió de aquí Luis Donaldo, cuando fue diputado, hizo una reforma legislativa para, creo que su propuesta, no me acuerdo si eran 6 meses o 3 meses de permisos paternos cuando nacen las criaturas. En el Senado llegó esta iniciativa por parte del Congreso de Nuevo León, porque aquí se votó mayoritariamente, y votamos en la Comisión de Trabajo el tema de un mes, de 4 semanas de permisos paternos, ¿no? En este momento son 5 días. Y claro que el tema de hablar con las empresas las empresas dicen, no, pero es que los hombres pues, ni siquiera toman los 5 días, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Pues hay que correrlos a patadas, o sea, los tienen que tomar sus días, ¿no?, de cuando nacen sus criaturas, porque es un momento de integración y de conocimiento importante. Entonces, bueno, los hombres ahí, por supuesto que sobre todo el sector empresarial no lo hemos podido convencer, no quieren esta medida porque no se lo cargamos a la seguridad social, se lo cargamos a la empresa, ¿no? Se lo cargamos a las empresas el tema de los permisos paternos, pero estamos dispuestas y dispuestos a discutirlo si le cargamos esto a la seguridad social o lo dejamos como permisos, ¿no? Y también en esa reforma a la Ley Federal del Trabajo, también lo que pusimos fue que cuando tuvieran hijos hasta los 12 años, realmente se alentara la negociación entre las empresas y los trabajadores para teletrabajo, ¿no? Para hacer algunos días, digamos, de trabajo en casa, impulsando, digamos, que los hombres pudieran hacer eso, porque finalmente los hombres no ejercen su paternidad en todo el sentido de la palabra, no solamente porque, ¿no?, son mala onda y pues ahí como que los hijos no les gustan mucho, sino bueno, porque ha sido toda una historia cultural donde no han tenido ese apego, ¿no? Es un asunto que hemos tenido las mujeres y que efectivamente a través también de algunas propuestas legislativas podemos traerlos en ese sentido, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que hay este tipo de modificaciones en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, todo lo de trabajadoras domésticas pues tiene que ver con el trabajo, digamos, de cuidados remunerado para que sean en las mejores condiciones. Entonces creo que sí hemos hecho reformas como esta que yo decía, el tema de también, ¿no?, la incapacidad por maternidad, ¿no?, que puedan las mujeres, digamos, porque eso de que estar embarazadas es una gran tragedia, pues a veces un día antes te vas a parir, entonces prefieres los 3 meses de incapacidad después, ¿no? Y realmente no antes, porque ahora tiene que ver con ciertas negociaciones, entonces ya que eso quede en la ley del seguro social. Muy bien, gracias.
Bueno, sobre el tema de cuidar que se cuide la perspectiva de personas con discapacidad, creo que en este sentido la Secretaría de Igualdad e Inclusión ha sido muy congruente en cuanto a buscar el apoyo a personas con discapacidad, el apoyarlos. En el Congreso del Estado, del cual soy parte, mucha de mi agenda legislativa contiene iniciativas que buscan el apoyar a este sector. Tengo iniciativas de diferentes tipos, pero no solamente yo, hay también el interés de muchas bancadas que han estado proponiendo iniciativas que tienen que ver con impulsar y mejorar los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, creo que es importante, ahora que se está construyendo este sistema, que precisamente, como estás ahorita aquí presente, podamos ustedes y los diferentes grupos coordinarse para que puedan estar al pendiente de la construcción de este sistema, para que puedan también evaluar y aprobar qué se esté haciendo con esta perspectiva de personas con discapacidad también. Y algo muy importante que quiero recalcar es que en el Congreso del Estado aprobamos muchas iniciativas y algunas de ellas pueden quedar en ley muerta, o sea, no, ¿por qué? Porque no hay un apoyo del Ejecutivo, pero en este sentido, ni en este momento tenemos pues tenemos esta victoria en donde el Ejecutivo es el primero que lo está haciendo, es el primero que está creando programas, está creando acciones ya encaminados a este sistema de cuidados. Entonces tenemos esa esperanza en el que cuando se apruebe en el Congreso se hagan las reformas estatales, la legislación estatal, pues podamos también estar ya pues respaldados y saber que se va a ejecutar esa ley, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de personas con discapacidad. Y obviamente, la persona que mencionó de Supérase sobre el tema de hombres, pues reconocer que los municipios que han estado implementando, ya están desarrollando este sistema municipal de cuidados, precisamente son de presidentes municipales. Está el presidente municipal Luis Donaldo Colosio, el presidente municipal Miguel Treviño, que decidieron dar este paso y ser ejemplo para los municipios de Nuevo León, y no son municipios realmente muy importantes para el Estado, son municipios de la zona metropolitana que tienen mucha relevancia en el Estado. Entonces no es cualquier cosa que estos dos municipios sean los pioneros aquí en el Estado de llevar este sistema municipal en sus respectivas pues ciudades, municipios. Y de mi parte, estas son las dos preguntas que quisiera tomar, ya que, como ya lo mencionó la senadora, pues el tema de Ley Federal del Trabajo, pues bueno, le corresponde a ellos, y el tema de hacer el presupuesto a nivel estatal, yo le dejaría la pregunta a la secretaria, ya que ella tiene mayor conocimiento en ese sentido. Gracias. Yo creo que las preguntas que plantean tienen que ver con que estamos en un ámbito nuevo, inédito, y estamos construyendo. Hay experiencias en algunos países que son muy interesantes, muy relevantes, pero necesitamos construir una visión global de conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, efectivamente, lo tradicional es que una persona con discapacidad, hay en ocasiones quienes abusan y les quitan y les restan y les cercenan sus derechos jurídicos. Bueno, esta visión de cuidados no tiene nada que ver, no debería tener nada que ver con una visión que limite o que acabe con los derechos humanos, con los derechos de las personas. Una persona que tiene una discapacidad incluso es una persona que debe tener vigentes plenamente todos sus derechos, y también una persona con una discapacidad en muchas ocasiones lo que requiere es que se le brinden los instrumentos para tener autonomía económica, no necesariamente la visión medicalizada que excluye, que limita a las personas, sino cómo hacer que se incorporen. Y el reto es
gigantesco cuando se habla de personas adultos mayores. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas Adultas Mayores es importantísima, pero nos genera retos. ¿Por qué razón? Porque tenemos una sociedad que ha ido cambiando la pirámide. Hoy tenemos más personas adultas mayores y cuando hablamos de personas cuidadoras, lo que tenemos es muchos casos, cada vez más, no sé qué sucede en Nuevo León, de personas adultas mayores cuidando a adultos mayores. ¿Cuántas aquí personas adultas mayores cuidamos a nuestros padres, a abuelos, tíos, en fin, adultos mayores? Y entonces el reto es qué hace el Estado, qué hace la sociedad para compartir estos cuidados y que no recaigan solamente en nosotras. Se trata también de racionalizar la vida. Cuando hemos hablado de generar condiciones para que el mundo del trabajo y la vida familiar se compaginen, la realidad es que requerimos cambiar incluso la manera de ver el trabajo, las jornadas laborales, porque están pensadas para aquellas personas que no cuidan, y entonces hasta los horarios, todo tendría que revisarse, y por eso hablamos de que no se trata de una política social más, se trata de un cambio de paradigma que tiene que ver con la vida. Tenemos que repensar todo y tenemos que garantizar que todo lo que hagamos lo atraviese la visión de derechos humanos y de derechos. Muchísimas gracias. Yo solo retomo el micrófono por dos razones. Una, por la pregunta de cómo se va a implementar aquí en Nuevo León. Y justo en el primer evento se firmaron dos cosas. Una es la adición del gobierno del Estado a la Alianza Global de Cuidados, pero la segunda, muy importante, es el decreto de creación de una comisión intersectorial, en donde el gobernador decide que haya una comisión donde participen todas las secretarías que estuvieron aquí sentadas y representadas, justamente para crear un sistema de cuidados. Y la siguiente etapa va a ser la creación de mesas en donde se discutan los diferentes temas, donde participen las diferentes secretarías, pero también donde se busque que participen las organizaciones de la sociedad civil para realmente empezar a hacer la alianza público-privada que necesita el sistema, que, como bien puntualizó Amalia, es algo nuevo, es algo innovador, es algo del que estamos aprendiendo. Y quiero retomar nada más el segundo tema de los enfoques. Hablamos del enfoque o con perspectiva de discapacidad, que seguramente también dentro del sistema necesitamos el enfoque de infancia y el enfoque de perspectiva de género, pero yo creo que también se resume en un enfoque muy importante que una colega, Margarita Garfia, siempre lo señala y al rato va a estar aquí, que es el enfoque de cuidado digno, que ese es el que retoma el derecho al cuidado y que no solo buscamos cuidados, sino cuidados dignos. Les agradezco profundamente a las tres mujeres que me acompañaron aquí y a todos ustedes su generosidad de acompañarnos en esta discusión. Damos paso al siguiente panel, va a ser casi consecutivo para ir con el tiempo, así que si quieren un cafecito se los invitamos, pero de ida y de regreso para que estén de nuevo con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras invitadas por su participación y solicitamos a la secretaria Marta Herrera haga entrega de unos presentes.